750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos. Un gusto que estén aquí con nosotros. Les acompañamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver a través de nuestra página web rcr.tv y también a través del Periscope por @RCR750. Amigos, hoy vamos a tratar sobre una patología, la cual según el Observatorio Mundial de Salud afecta el 2.6% de la población global. Estamos hablando del trastorno bipolar, enfermedad o trastorno que yo confieso, Marilia, no conocía absolutamente nada. Me quedaba en los comentarios, tú eres bipolar, no conozco nada. Exacto, hay muchos mitos porque en la sociedad decía, si una persona está bien hoy y mañana está mal, entonces eres bipolar. Exacto, entonces vamos a conocer hoy los términos científicos que está detrás de toda esta condición. Para ello nos acompaña vía telefónica Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la organización ONG, en todo caso, Psicólogas al Rescate. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Bueno, bien interesante hoy, vuelvo y repito, no conocía a fondo este tema, me quedé en lo anecdótico de la palabra bipolar. Espero que nuestros amigos oyentes también con el programa de hoy salgan de algunas dudas que tienen sobre esta condición. ¿Qué es el trastorno bipolar o depresión maníaca, como también se le conoce, doctora? Bueno, el trastorno bipolar es un diagnóstico netamente psiquiátrico y que causa, como ustedes bien lo estaban diciendo al inicio, cambios bruscos en el estado de ánimo de las personas, pasando de manera muy rápida de un estado de euforia o de mucha alegría a un estado de profunda tristeza, desánimo, melancolía e incluso hasta la depresión. Y esto sin explicación alguna. ¿Eso es espontáneo? ¿Hay algo que genere esa situación? Lamentablemente todavía no existe estudios que determinen realmente por qué aparece la bipolaridad como tal, ¿no? O sea, o el trastorno bipolar. Lo que sí está claro y está documentado es que hay algunos problemas a través de algunos neurotransmisores, la noradrenalina o la dopamina, y es allí entonces donde aparecen entonces los síntomas claros del trastorno como tal. Pero evidentemente, como les decía antes, tiene que ser diagnosticado por un médico. En un principio la gente podría ir a un médico a un internista y después sería referido para un psiquiatra, porque el trabajo realmente lo inicia a hacer el psiquiatra y después existe la ayuda o la colaboración de los psicólogos clínicos. Ok, doctora, hablaba de esos síntomas, pero ¿cómo darnos cuenta que estamos al frente de una persona bipolar? En un principio no es fácil determinarlo. Por eso es que coloquialmente utilizamos el término de manera inadecuada, ¿no? Porque es que los pacientes que tienen trastornos bipolar pasan de verdad de una manera muy rápida de un estado anímico a otro. Y por eso es que en un principio resulta tan difícil el poderlo determinar. Pero empieza la gente a sospechar que algo está pasando con la persona cercana que tienes, porque las emociones son muy cargadas, muy profundas, sí.
si está contento, está muy contento, entonces no necesita dormir. Las pocas horas que duerme igual lo llenan de energía y tiene muchas ganas de hacer muchas cosas a la vez y tiene un pensamiento muy rápido y habla y habla y habla y pareciera que los pensamientos van más rápido de las acciones. Y de repente entonces entra en una profunda tristeza porque siente que la gente no lo sigue, porque siente que nada de lo que está proponiendo tiene la reacción que espera en el entorno, y entonces cae en el otro extremo, en el de la tristeza. La depresión. En la depresión. Empieza con tristeza, ojo con eso. Empieza con tristeza y ven creciendo hasta poder llegar a depresión. Eso le iba a decir, hay varias etapas. Tengo entendido de que también hay varios tipos de... y quería que en la parte de la investigación que hicimos, lo que es el episodio maníaco. ¿Qué nos puede describir? Porque creo que es la etapa previa a la depresión. No necesario, o sea, ya va. Vamos a aclarar puntos ahí. Vamos a aclarar los puntos. La incertidumbre acerca de esta enfermedad ha hecho que se hagan varios diagnósticos, ¿no? Y evidentemente la OMS ha hecho una división en relación a los tipos de trastornos que hay. Ahora, no necesariamente empieza con la etapa maníaca. Digamos que puedes ver una etapa maníaca a lo mejor con más claridad que en una etapa de tristeza, pero puede también comenzar con tristeza. Claro. Y ahí es donde se confunde entonces el trastorno como tal. Claro, pero esa etapa maníaca, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? La etapa maníaca era un poco lo que te estaba diciendo antes, ¿no? El episodio maníaco tiene que ver con sentimientos de euforia excesiva, alegría e incluso irritabilidad, ¿no? Que es lo que predomina básicamente en esta fase del trastorno. Y esto puede durar, no sé, una semana o puede extenderse por más tiempo. En realidad el tiempo tampoco puede ser determinado. Y es un episodio donde la persona, como te decía antes, tiene alteraciones de humor y hay cambios considerables en las funciones normales, tanto que de repente duerme muy poco y siente que ha descansado muchísimo. Otra de las cosas que se determina en esta fase son los delirios de grandeza. Todo lo puedo hacer, una autoestima exagerada, donde además la grandiosidad es lo que describe a esta persona, ¿no? Claro. Como te decía, habla mucho, un deseo incontrolado de mantener largas conversaciones y te repite y te repite y te repite lo mismo. Y ahí en esas conversaciones hay una mezcla incontrolable de ideas que pasan por su mente. Como piensa tan rápido y habla tan rápido, tú no puedes seguir su hilo de pensamiento. ¿Ellos pueden ser agresivos, doctora? Puede llegar a ser agresivo, pero no es una de las características que el episodio maníaco lo define. ¿Y a qué edad empieza a aparecer esta enfermedad? Tampoco eso está claro. Generalmente los episodios o los diagnósticos es en gente adulta, pero también se ha determinado que hay bipolaridad en niños. Entonces realmente, como vemos, es una enfermedad. Pero estos casos, un poco cuando uno describe esta situación, también ve un perfil de lo que es el adolescente, ¿no? Esos cambios bruscos de personalidad. No, porque en el adolescente esos cambios bruscos de personalidad son normales. Eso es lo que quiero decir. Son normales. ¿Cómo diferenciar eso si pasa hacer esa diferencia? Por el mantenimiento de las conductas. Yo creo que una de las cosas que justamente logran que nosotros podamos realizar un diagnóstico es que si hay una semana constante en la fase maníaca e inmediatamente paso a una fase depresiva sin motivos ni razones aparentes, allí yo debo prender las alarmas de que algo está sucediendo. ¿Y por qué es tan importante hacer ese diagnóstico precoz de esta enfermedad, doctora? Porque es una enfermedad mental que puedes perfectamente manejar a nivel de medicación y acompañamiento psicológico. Y la persona puede perfectamente realizar una vida absolutamente normal una vez que esté controlado.
Controlado, pero ¿tiene cura esta situación? No, esto es una enfermedad mental que no tiene cura. Pero sí se controla y tu vida es absolutamente normal. Y cuando hablamos de controlar, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es de índole médico. El médico indica cuáles son las medicaciones que tiene que dar dependiendo del grado del diagnóstico que se le haya dado con su bipolaridad, y tienen que ver, como les decía antes, con la ayuda que se le da a los neurotransmisores para que funcionen de manera correcta. Estamos hablando, doctora, de medicamentos, pero también de otro tipo de tratamiento, más, no sé. El acompañamiento psicológico. Una vez que el psiquiatra determina cuál es la medicación que hay que otorgarle al paciente, el acompañamiento psicológico es importante porque tú le enseñas al paciente a controlar su estado anímico, a controlar sus emociones y no permitir que la emoción se dispare, esa es la palabra, se engatille de 0 a 10. Claro. Mientras ellos están medicados, tienen que ir a terapias como mensualmente o cada tiempo. Es que una vez que el paciente reconoce qué enfermedad tiene, una vez que el paciente reconoce cuáles son las alternativas de vida que tiene, de una vida sana, y logra realmente concientizar las emociones, cómo las emociones se disparan, cómo la dopamina o la noradrenalina pueda funcionar en él, porque los casos son absolutamente individuales. El paciente puede perfectamente, como les decía antes, llevar una vida absolutamente normal y ya no necesitar el acompañamiento psicológico. Así es, amigos, estamos conversando con la doctora Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Estamos hablando de este tema, el trastorno bipolar, sacándonos algunas dudas sobre esta materia, sobre esta patología. Doctora, nosotros vamos a ir a la pausa porque tenemos varias preguntas que todavía queremos hacer, que consideramos son bien importantes, pero para que no queden entrecortadas, vamos a aprovechar el momento, vamos a la pausa y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa conversando sobre el trastorno bipolar, y para ello nos acompaña Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Doctora, al principio del programa nos decía que las causas del trastorno bipolar eran difíciles de determinar, pero le pregunto, ¿se podría hablar de causa genética, el factor genético en esta condición? No se ha encontrado una correspondencia genética.
Es decir, No si yo se ha tengo encontrado. padres en esta condición, no necesariamente los hijos. No necesariamente. Puede haber una predisposición a la enfermedad, pero no necesariamente la tiene. Bien importante saber esto. Exacto. ¿Cómo afecta este trastorno bipolar, doctora, la capacidad cognitiva de la persona que lo padece? No hay realmente ningún trastorno a nivel cognitivo, porque de hecho cuando se hicieron hace muchos años las primeras investigaciones, se determinó que no hay ningún trastorno cognitivo. Lo que hay es un trastorno dentro de lo que es el comportamiento usual del individuo, tanto a nivel familiar como a nivel social. Claro. Eso sí, pero a nivel cognitivo no. Lo que pasa es que en ocasiones, si estás en una etapa maníaca o si estás en una etapa depresiva, pues claro, la correspondencia de la capacidad que pueda tener el individuo para trabajar o para realizar las actividades cotidianas se ve disminuida. A ese punto iba a ir, porque esa condición, si no es tratada a tiempo, el trabajo lo va a afectar en su... Sin duda alguna. Es que afectas todas las áreas. De hecho, los primeros que se dan cuenta de que algo está sucediendo con la persona es el núcleo familiar primario, que se dan cuenta de que su comportamiento no está siendo normal, ¿sabes? Eso le iba a decir, ese es el punto. Cuando hablábamos de cómo determinar que una persona está, en una pregunta que hizo Marilia, yo pienso que los primeros que pueden determinar eso son las personas que observan, o sea, los familiares que están rodeando esos cambios, ¿no? Son los termómetros para eso. Entonces le pregunto, ¿qué deben hacer los familiares para manejar a una persona en esta condición, o no sé? ¿Cómo actuar? Primero es llevarlo al especialista. Aquí no hay automedicación que valga, y eso es muy importante, y creo que ustedes como medios de comunicación saben que este mensaje debe llegar a la población. Bajo ningún concepto aquí se puede automedicar. La medicación tiene que ser dada por un médico psiquiatra que debe controlar la medicación que se le dé a la persona, porque dependiendo del tipo de trastorno que tenga, se le va a dar un medicamento u otro. Y nosotros, por ejemplo, como psicólogos, no trabajamos con medicación. Lo que sí hacemos es acompañar al psiquiatra y al paciente en todo el ajuste que pueda tener a nivel comportamental. Pero quien tiene que hacer el seguimiento del medicamento es un médico psiquiatra. Claro, lo importante aquí es rescatar, Marilia, amigos, son los tips que nos dio la doctora de cómo identificar estas características para que la persona, los familiares, si ven estos comportamientos extraños en una persona, en su conjunto, actuar y llevarlo al especialista. O por lo menos conversar con él, acercársele, porque estamos hablando también de que usted nos hablaba de personas adultas, ¿no? Sí, sin duda, pero justamente la idea es invitarlo a que tome conciencia de que algo le está sucediendo y que hay que buscar la ayuda externa. Y también estaba leyendo, Jackson, amigos, que una vez que la persona bipolar es diagnosticada, los familiares también juegan un papel importante en, por ejemplo, no acosarlos, no presionarlos, mira, tienes que hacer esto, porque eso también los conlleva a la depresión. Claro, lo que pasa es como cualquier enfermedad, el núcleo familiar tiene que hacer un acompañamiento en positivo. Puede recordarle si se tomó los medicamentos, pero si hay todavía algún comportamiento que se pueda denominar errático, no enjuiciarlo por ese comportamiento que está teniendo. Porque es que también el núcleo familiar tiene que estar en conocimiento de que esta es una enfermedad. Y que el paciente se está comportando de esa manera no porque quiera, sino porque hay realmente un que en algunas ocasiones hace que su comportamiento sea considerado errático o inadecuado. Pero él no es responsable, no lo está haciendo adrede. Eso es bien importante. No hacerlo sentir culpables de la situación. Claro, encima de que tengo esta enfermedad también voy a tener la culpa y el enjuiciamiento y el juicio externo. Imagínate tú, va a ser como difícil la recuperación, ¿no? Y un poco retomando la parte de lo que es la parte de la depresión que afecta a estas personas, ¿cuáles son las características de esta etapa? La depresión le sigue inmediatamente a la fase maníaca. El sujeto no se quiere levantar de la cama, siente mucha tristeza, nada le complace, es incapaz de hacer contacto con sus emociones en positivo. Todo le causa mucho dolor y mucho llanto. Hay mucho llanto en el sujeto. Eso lloran por todo, lloran. Demuestran su dolor a través del llanto.
o muchos de los pacientes que hemos tratado se encierran en sus cuartos y lo que quieren es dormir, porque no le encuentran sentido a la vida. Y esto los puede llevar a la etapa del suicidio, ¿no? Sí, por eso es muy importante cuando el sujeto está en la etapa de la depresión, no dejarlo solo y escucharlo cuando habla de la posibilidad de suicidio, porque lo hablan. Sí, porque hablar de suicidio ya es una etapa, ya es una situación que pasa a otro nivel. Ya estamos a un nivel extremo, sí. Ya estamos a un nivel extremo. Sí. Entonces, bueno, repetimos, amigos, bien importante, si nos están escuchando y tienen una persona con esta condición, tomar en cuenta todas estas sugerencias que nos está dando la doctora Aguzzi sobre esta enfermedad, porque, repito, quizás la familia, las personas cercanas son las que tienen en sus manos la orientación y cómo ayudar, el salvavidas para esta persona. Así es. Doctora, ¿y qué otro tipo de enfermedades se puede generar como consecuencia del trastorno bipolar? Ninguna otra. Ninguna. El trastorno bipolar es lo que se generan son reacciones alrededor de los comportamientos que los pacientes tienen. Me explico. Ajá. Por ejemplo, estoy en la etapa maníaca como paciente y entonces empiezo a tomar decisiones que no son coherentes ni lógicas, y eso va a llevar o va a tener como consecuencia determinadas situaciones que van a afectar directamente el entorno. Me explico con un ejemplo. Soy dueño de una empresa y estoy en mi etapa maníaca. Entonces yo decidí que voy a comprar 200 máquinas nuevas que me van a ayudar a hacer crecer mi empresa. Pero no tengo el dinero para eso y entonces yo hipoteco todos mis bienes para poder comprar las 200 máquinas. Claro. ¿Me explico? Sí, entiendo perfectamente el ejemplo. O sea, es así, lo hago porque lo hago. Lo hago porque en ese momento yo estoy en esa etapa maníaca y como tengo delirio de grandeza, importante. todo lo puedo lograr. Por eso es bien importante poder estar pendiente de las decisiones que se toman tanto en la etapa maníaca como en la etapa depresiva. Y a esa etapa depresiva, doctora, el paciente puede pasar si no cumple estrictamente el medicamento que le dictó el doctor. Sí. Es importante que nosotros tengamos claro que una vez que el médico determina cuál es la medicación que el paciente requiere, esta sea tomada bajo las condiciones que el médico recetó. Y en un principio, el mejor apoyo que el paciente puede tener es su familia, de que realmente se esté tomando el medicamento, porque el medicamento es imprescindible para que los niveles los niveles cerebrales de todo lo que tenga que ver con los neurotransmisores comiencen a funcionar de manera correcta. Los neurotransmisores hacen chispas con las neuronas, a ver, para que nuestros escuchas lo entiendan. Un circuito eléctrico, pues. Exactamente. Cuando uno de esos neurotransmisores no está funcionando de forma correcta, ahí hay un chispazo. Y ese chispazo es el que hace que yo pueda entonces o estar en la etapa maníaca o estar en la etapa depresiva. Y la medicación lo que sirve es de puente para que entonces ese chispazo inadecuado no se dé. Así es, doctora. Bueno, bien importante todos estos datos. Repito, Marilia, amigos, bien importante la orientación que nos dio la doctora Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Doctora, ya estamos terminando. Recuerde cuáles son sus redes sociales. Con mucho gusto. El Twitter, @Stefania Aguzzi, Stefania con S y Aguzzi con doble Z. Y Psicólogas al Rescate, nuestro Twitter es @psico con PSICO rescate. Así es, doctora. Bueno, nosotros llegamos ya, Marilia, al final del programa. Estuvimos trabajando en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, como siempre, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García.
certificado número 30260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.